La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Branigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 4. No life till leather. Sin vida hasta el cuero. Regalo de Dios fue la frase que Virgil y Cynthia Hetfield emplearon al informar a su familia y amigos del nacimiento de su primogénito, James Alan, el 3 de agosto de 1963. La fe había unido a la pareja en los albores de la década de la paz y el amor. Camionero de oficio con una modesta empresa de transporte a su nombre, Virgil Hetfield dedicaba las mañanas de los domingos a su Señor, predicando la palabra de Jesucristo a los niños de su localidad de adopción, Downey, en California. Cynthia había empezado a acompañar a sus hijos Christopher y David a las clases de la escuela dominical por mera obligación como madre, pero con la disolución de su primer matrimonio todavía reciente, la calma y las ponderadas meditaciones de Virgil Hetfield sobre el sufrimiento y la fortaleza ante la adversidad comenzaron a hacer mella en ella con una profunda resonancia. El amor pronto floreció. Cuando la pareja contrajo matrimonio en Nevada el 8 de julio de 1961, Cynthia agradeció a su Señor y Salvador haberle concedido una segunda oportunidad para alcanzar la felicidad. Para el observador externo, los recién casados no podían ser más diferentes. Cynthia, californiana de nacimiento, era vivaracha, creativa, de mentalidad liberal, una artista y diseñadora gráfica de 31 años aficionada a la ópera ligera y el teatro musical. 5 años mayor que ella, Virgil era taciturno, reservado y conservador. Un oriundo de Nebraska de hombros anchos, un hombre serio, cuya única concesión a la frivolidad era una barba de chivo cuidada a conciencia. Pero, eso sí, la pareja compartía su adhesión al credo de la ciencia cristiana. Una curiosa fusión del puritanismo de antaño con una superstición donde la fe en el poder sanador de Cristo aparecía como la base de casi todo. La pareja veía su unión como parte de un plan prefigurado por Dios. A unos 25 kilómetros al sudeste de Hollywood, Downey era un pueblo anodino, desprovisto de glamour y de intriga, algo que convenía a Virgil y a Cynthia. Pero entonces el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado y el malestar social se propagó de estado en estado a medida que el recién nacido movimiento por los derechos civiles ganaba impulso. Pocos ciudadanos estadounidenses fueron inmunes a la escala de tensión. Desde el momento en que su primogénito abandonó el hospital, Virgil y Cynthia lo criaron entre algodones, como si ese ángel de ojos azules fuera de porcelana y en las pacíficas calles de las urbanizaciones de Downey se cerniera la amenaza de un escuadrón de bárbaros con grandes martillos. Otros camioneros acostumbraban a llevar a sus hijos en las rutas interestatales, para fomentar la camaradería al son de las canciones de las emisoras de la AM, con el asfalto deslizándose bajo las ruedas. Virgil Hetfield decidió que su hijo debía habitar un mundo inofensivo, protegido, con los límites de una urna de cristal. Por las mañanas, Cynthia mantenía a James cerca de ella en los 3 minutos de camino que había de casa hasta la escuela Río San Gabriel. Y todas las tardes, la madre aguardaba en la puerta cuando finalizaban las clases, lista para guiar a su retoño lejos de la influencia de sus compañeros. No fuera que alguna broma de patio de colegio llegara a pervertir la inocencia del niño. Como devotos de la ciencia cristiana, Cynthia y Virgil no podían consentir nada que se apartara de una educación edificante, siguiendo los dictámenes de un credo que afirma que el cuerpo humano no es más que la vasija que aloja el alma del creyente. Consecuentemente, se hizo saber a los profesores de James que éste no podría asistir a clases sobre salud, una introducción para la asignatura de ciencias naturales. En su lugar, el niño se veía obligado a permanecer todas las tardes solo en el pasillo de la escuela o, si no, fuera del despacho del director, donde atraía involuntariamente las miradas de otros alumnos que pasaban por allí y que conjeturaban sobre la gravedad de los actos que habían merecido semejante castigo.
Pronto se corrió la voz de que el pequeño Hetfield era diferente, un calificativo que ningún niño desea para sí. Eso me marginó del resto de la escuela, rememoraba Hetfield. Por ejemplo, si querías entrar en el equipo de fútbol americano, necesitabas un informe del médico y yo tenía que decir, no creo en esas cosas, tengo un justificante. De alguna forma, eso era ir contra las reglas y no voy a negar que en parte me gustaba, pero era un crío y me hizo mucho daño sentirme tan diferente. Lo que quieres, entonces, es integrarte, hacer lo mismo que todo el mundo. Para Virgil y Cynthia había cuestiones de fuerza mayor que les impedían darse cuenta del creciente aislamiento de James y de la ansiedad que eso estaba generándole. En el verano de 1966, tras el nacimiento de su primera hija, Jeanna, la pareja tenía 4 bocas que alimentar con un solo sueldo en casa. Por mucho que el cabeza de familia le asegurara a su esposa que Dios proveería, el Todopoderoso no estaba por la labor de fichar todos los días a las 6 de la mañana para ponerse al volante de un tráiler de 18 ruedas a cambio del salario mínimo. Así que las rutas de Virgil tuvieron que alargarse y los días fuera de casa se convirtieron en semanas. Con sus hijos mayores en el desbarajuste hormonal de la adolescencia y su hija pequeña haciendo pagar las prolongadas ausencias del padre con un comportamiento aún más rebelde, Cynthia consideró que los hoscos silencios de James eran la menor de sus preocupaciones. Aún así, intentó establecer lazos con el muchacho, buscando sacarlo del humor lúgubre que lo caracterizaba, y le propuso tomar clases de piano, como ella había hecho de niña. Si bien los 3 años que estuvo apuntado le brindaron a James nulas alegrías, posteriormente Hetfield llegaría a conceder que esas clases no fueron una completa pérdida de tiempo al admitir: me alegro de que de algún modo me obligaran. Aprendí a mover las manos derecha e izquierda independientemente y también a cantar al mismo tiempo. Y eso me dio una idea sobre las cosas que hago ahora. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.